Amigos, buenas tardes. Darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es realizado por Cerval y transmitido por Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Nuestro invitado de hoy es Miguel Farías Vázquez. Es músico, compositor y académico. Es doctor en estudios latinoamericanos, profesor del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director ejecutivo de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, FOJI. Bien, maestro Miguel, gracias por aceptar esta invitación. Es un gusto para nosotros tenerte acá. No, muchas gracias por la invitación. Además, me siento como súper acogido, súper cómodo. Buenísimo, buenísimo. Y bien, yo quería comenzar preguntándote, Miguel, a propósito de estos roles de liderazgo. ¿Qué tiene, qué es esto de liderar, de salir al mundo? Mm. O sea, yo creo que ese rol de líder, igual hay que ponerlo en contexto. O sea, que yo por lo menos pienso yo que qué significa depende del contexto en el que se ponga alguien a liderar. O sea, si pensamos, por ejemplo, en un presidente, obviamente, no creo que yo tenga la misma interpretación que debe tener un líder que se instala como presidente. ¿Y cuál es la ¿No? historia de tu En mi liderazgo? caso, yo ahora acabo de asumir como director de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, entonces Ajá. en ese contexto estoy. Y claro, en este caso soy alguien que viene a liderar un espacio que nace desde la música, ¿cierto? Desde una intención musical y social, que los fines son musicales, los fines son artísticos y relacionados con la sociedad, etcétera. Entonces yo lo veo como algo mucho más transversal, Genial. una estructura mucho más en pocas palabras, como que yo me vengo a integrar un equipo más que vengo a dar órdenes a un equipo. Ok. Y eso es porque si no, pienso yo que a grandes rasgos, como nuestros fines musicales quizás no funcionan muy bien. La música significa compartir, significa como experimentar en conjunto muchas cosas y si en una institución que se dedica a esto como que no aplicamos estas reglas, no sé si estamos bien encaminados. Genial. ¿Y cómo llega la música? A mi vida, dices Ah, tú. sí. Es bien especial. O sea, la verdad no tengo un camino tan claro. No te sabría decir el momento en que yo me enamoré de la música y dije voy a hacer esto, pero sí, yo no tengo familia de músicos, por ejemplo. Mi papá es Ok. ingeniero, mi mamá dueña de casa, fue vendedora, mucho tiempo se tenía una tienda de ropa, o sea, no estamos vinculados a la música. Mi Ya. abuela sé que tocaba piano, porque yo no la conocí. ¿Materna? Mi abuela paterna, sí. Paterna. Ella tocaba piano y mi papá y mi tío aprendieron piano gracias a ella porque ella les puso profesor o les enseñaba a ella. Pero más que eso no tengo conexión musical familiar. Lo que sí, mi papá es amante de la música toda la vida. O sea, es de los que Ah, todos los días, siempre hay música en la casa, que hacemos una comida y siempre música y siempre está buscando música nueva. Mira, descubrí esto. A él le gusta mucho la salsa. Es muy ya. de música Genial. centroamericana, Caribe. Porque nosotros yo nací en Venezuela, aparte. En Venezuela. Sí, y mi papá vivieron en Venezuela muchos años. Después del golpe se Oh, fueron para allá y volvieron acá en 90, ok. 90, 91. Ah, Entonces, mi conexión partió un poco me impregné en la casa, como en lo cotidiano, creo yo. sin Pero en duda. algún momento cuando chico me gustó mucho el rock. Era muy Rockero. rockero, cuando tenía unos 12 años, algo así. Y Ajá. me quise aprender a tocar guitarra eléctrica. Guitarra Sí, eléctrica. empecé a tocar y aprendí bien, o sea, como que llegué a tocar bien, bastante bien, pero siempre me gustó más como inventar música que aprenderme música. No me aprendía nada nunca de nadie, pero me gustaba. Entonces, en algún momento dije, pucha, voy a ver cómo es esto de componer, pues, y me metí a estudiar el tiro, ¿Y al cuándo fue conservatorio. eso? ¿En qué momento? Cuando yo tenía o sea, en el momento en que me puse a estudiar como 15 años, que dije voy a estudiar en el conservatorio como 15 años. Pero cuando Genial. empecé a tocar guitarra eléctrica, unos 11 12 por ahí. Chiquito. Chiquito, Ajá. sí. Sí, la guitarra me Sí. quedaba bien grande. ¿Y, y cómo fue recibido esto en la familia cuando decidiste como entrar en el conservatorio?
Fue como bien como natural, la verdad. Como que no tuve ni rechazo, ni tampoco muy, sí, dale con todo, ¿no? Como Sí, orgánico. como que hablé con yo fui averigué todo yo solo, en verdad, cómo eran las pruebas, cómo era todo. ¿Esto ocurría en Venezuela? No, acá en Chile. Acá Yo me en vine a los Chile. 7 años a Chile. Oh, Yo a primero básico ya lo hice acá en Chile primero. ok. Entonces yo tengo pocos recuerdos de Venezuela, pero tengo. Y esto a los 15 años dije, hablé con mi papá, o sea, averigüé todo, hablé con él, ya, probemos. Pero fue como todo muy natural y se dio la verdad. Creo que fue bueno porque no tuve mucha presión tampoco, ni para sí ni para no. Sí, Y fluyó, perfecto. fluyó bastante. Mm. Y la vivencia estoy pensando en la escolaridad junto a la música, Muy duro. Sí, durísimo. durísimo. Tercero y cuarto medio, o segundo, tercero y cuarto medio creo que fueron los años que me tocó hacer las dos cosas al mismo tiempo. Uy, tengo malos recuerdos. Malos Sí, recuerdos. estaba muy exigido siempre. Yo estaba en el Instituto Nacional, Ya, entonces, y en el Conservatorio de la Universidad de Chile estaba aquí en compañía como con teatino más o menos. sí, Entonces yo me acuerdo que terminaba y tenía como 20 minutos para llegar a la primera clase. O sea, corriendo. corriendo, almorzaba cuando podía, o sea, y terminaba, muchos días terminaba las clases a las 7 de la tarde, entonces era irse para la casa porque al otro día a las 8 ya había que estar en el colegio. Claro, No, tengo como malos recuerdos, tengo malos malos recuerdos. recuerdos. Pero de agotado, ¿no? De que hay la... Ah, claro. Sí. ¿Y cómo lo sostuviste? Yo creo porque me gustaba mucho, la verdad. Me gustaba mucho lo que hacía. Estaba descubriendo un mundo nuevo, la verdad. Imagínate, Ya. pasé de aprender a tocar guitarra, algo como muy casero. Ahora los chicos lo aprenden en YouTube, imagínate. Ajá. Y de repente me empecé a descubrir un mundo que en ese momento no era tan accesible, un mundo de compositores, de músicas contemporáneas, músicas actuales, músicas experimentales. Empecé a Ajá. descubrir un mundo, el mismo piano, yo no tocaba piano y tenía clases de piano en el Ya. conservatorio, entonces empecé a aprender piano de verdad y todo. Yo creo que como que me subí arriba de una ola que no me pude bajar nomás. Y me acuerdo cuando terminé cuarto medio me di cuenta que no era tan pesado como yo me daba cuenta, como yo tenía la sensación. De más, Mm. sí. Y ahí también el flujo fue natural a la música, al arte, después de cuarto medio. Es que seguí en el conservatorio, nunca me salí. En algún momento cuando recién salí me acuerdo que me fue muy bien en ese año era la prueba de aptitud. Ya, Me fue muy bien, así, muy bien me acuerdo. Entonces fue como, pucha, estos puntajes como que me gustaría usarlos porque yo ya estaba en el conservatorio, entonces no iba a usarlos. claro, La di un poco porque sí. porque sí nomás. Ujú. Y, y la verdad que, pucha, lo pensé harto. Trabajé un tiempo con mi papá mientras estuve en el conservatorio, mi papá es ingeniero. Y Sí, trabajé un tiempo con él, él tiene un laboratorio, entonces aprendí algunas cosas de de laboratorio, laboratorio de suelos. de suelos. Sí, bien especial. ¿Qué Sí. es eso? Por ejemplo, cuando se va a hacer un camino hay que probar que el suelo, el que existe antes de que se asfalte y todo, hay que probar que hay que hacer encima para que resista. Hay que probar la Ah, capacidad que tiene de resistir el agua, por ejemplo, ok. los impactos, porque todos los suelos son distintos. Todos los Es suelos bien son bonito. O distintos. sea, yo adentro me gustando porque esto se hacían hoyos para probar, para sacar muestras, y tú ves los hoyos como las capas de Las suelo, es capas bien, del parece que fuera suelo. de mentira, están los colores Ah, distintos. Y ahí aprendí a hacer todos los ensayos que se llaman. ya, Con mi papá, pero estuve yo creo que 1 o 2 años, que me sirvió también para ganar algo de plata, con eso yo empezaba a mantenerme ya solo. ya. Pero no, ahí me acuerdo que eso reforzó más mi idea de que la música era lo que yo quería. La música era lo Sí, que quería. sí, totalmente. Entonces, también el enamoramiento con la música fue algo que también orgánico, ¿no? Súper orgánico, súper orgánico. Sí, Yo de verdad, que no recuerdo un momento en que yo haya dicho, no, tengo que estudiar música y como que nunca no me vi como complicado con eso. ok. Fue como que yo creo que tuve la suerte de que busqué solo, nadie me lo impuso, tampoco nadie me lo rechazó Ajá. y, y fue chico igual, fue como que Bien chico, precoz. bien precoz, ya me puse en el camino formal. O sea, claro, uno piensa los pianistas empiezan muy chicos también, pero los compositores no se estudia tan chico composición en general. Yo era el único que iba de uniforme escolar, por ejemplo. Era el único de los demás. Muy chico, Chiquitito, sí. sí, Sí. potente. ¿Y qué significa la composición para ti, Miguel? Pucha, es mi manera ya de pensar, de ver todo, de ver todo. Es como o sea, yo vivo como siempre pensando dentro de un espacio creativo, de como que la composición, si yo te la puedo definir en muy pocas palabras, es definirse límites muy ¿Ya? cercanos y en esos límites crear algo como coherente, crear un discurso, ordenar sonido. Ajá.
Y la vida yo la veo así, pues yo siempre me defino límites como en que pueda manejarme y en ese límite me ordeno y ordeno todas mis decisiones. En Entonces, esos bordecitos. en esos bordes, claro. Entonces Ah, yo creo que me enseñó la creación, la composición musical, me enseñó a cómo soy, a ser como soy. No sé si es la mejor manera, pero me enseñó a ser como soy. ah, potente. Potente, potente, porque Sí. yo todo lo pienso así. Me pasa, sabes que llevo ya un tiempo, a mí me gusta mucho el ajedrez, por ejemplo. El El ajedrez. ajedrez, sí. Ya. Y estoy estudiando ajedrez con un profesor, te entreno y todo. Y hace un tiempo. Y me he dado cuenta que también el ajedrez tiene algo muy similar a la música, a la composición, que es una manera de pensar, de ordenar las ideas respecto a todo. Ajá. En este caso, posiciones, ¿cierto? Posiciones que te abarcan cosas. Y formas distintas de Claro, claro, moverse. pero son posiciones como complejas, como redes de posiciones. En la Ajá. música es como límites y adentro un poco ubicar puntos en lo que... Eso sí lo tengo que Perfecto. describir. Y así aprendí a pensar, así aprendí a tomar decisiones, me ha ayudado. Ajá. Pero al mismo tiempo tengo quizás el mal de muchos creadores, que es como tiene que ver con la ansiedad. Uno Ya. necesita estar como creando, necesita Creando. haciendo, ir siempre avanzando, Ajá. no mirando mucho para atrás. Que hacemos uno y otro y Sí, otro y exacto, otro. exacto, Ah, sí, sí. exacto. Mm. ¿Y los sonidos? Pucha, los sonidos, en mi caso lo son todos. Yo tengo algo de sinestesia, esto que los colores y los sonidos como que Se se asocian, asocian. No es que yo escuche una nota y veo un color, no, pero como que conceptualmente son muy similares los conceptos, sin para mí por lo duda. menos. Y Como la vibración, ¿no? sí, Como... sí, yo creo que tiene que ver por ahí. Ujú. Pero por ejemplo también las formas, yo muchas veces para mí las formas tienen como sonido, Ya. no sé cómo explicarlo, pero entonces los sonidos para mí son la manera en que yo veo el mundo también, Ok. sí, en general. Y pucha, yo disfruto mucho El el sonido. sonido en sí. O sea, a veces ni siquiera una obra musical estructurada es necesaria para que yo la disfrute, en mi caso por lo menos. Ajá. Yo a veces escucho un sonido que me llama la atención y lo puedo disfrutar mucho, como si uno escuchara esa canción que a uno le gusta mucho y ya. Sí, Hay y sonidos que yo encuentro sonido. sonidos en particular. Y así se compone, sí. Sí. Al final componer, como te decía, después de estos límites viene ordenar sonido. Ajá. Bien. ¿Y en qué rango son los sonidos más favoritos? No lo sé, no, ahí yo abierto a lo que venga. Abierto. Sí, sí. Ah, De todas maneras, claro, a mí me gusta, si uno lo piensa ya en lo formal, a mí me gusta mucho el mundo de las orquestas. ya. Escribir para orquesta, escuchar orquesta es algo que me gusta, pero yo creo que tiene que ver justo con que es una paleta De casi colores. infinita de colores y de sonidos. O sea, uno puede encontrar el sonido que quiera ahí. Ah, Quizás por eso es que me gusta tanto. Quizás. sí, sí. Y como si pudiéramos pensarlo a propósito de lo que me vas mostrando, los paisajes sonoros, ¿cuáles son como los que son como más eh, a propósito de la sinestesia? Eh, O sea, en general la naturaleza tiene en particular como mucha complejidad, sobre todo por los pájaros. sí, O sea, yo ahora estoy viviendo en Peñalolén, yo hace un par de meses vivía en Barrio Yungay y me ya, cambié por razones bien prácticas, me tuve que cambiar. ya. Y allá es increíble los pájaros que hay, o sea, en la mañana Un es un concierto. concierto, sí, porque además la variedad de tipos de sonidos, nosotros música llamamos de articulaciones, es decir, cómo está articulado, cómo ejecutado un sonido, ¿cierto? Cómo está Ajá. ordenado un sonido en sí, Sí, pucha, es una cosa increíble. Entonces, ya increíble. la naturaleza de por sí nos da una paleta casi infinita, pero no, de verdad no tengo algo Sí, como favorito. perfecto. Creo que espero estar en lo cierto, creo que no he perdido la capacidad de asombro respecto al sonido. Como que se hacen presentes. Sí, Y la voz, me encanta la voz también. Es otro tipo de sonido, pero tiene además asociado este tema del significado en sí, o sea, lo semántico, lo semiótico, que sí. eso es, o sea, es ponerle narrativa o ponerle vamos, relato a Ajá. los sonidos. Ay, Yo bien. como off the record algo te mencioné que soy fanático de los libros, como veía todos los libros. Soy bien amante de los libros, de la lectura. Y el Ya. tema de lo narrativo, del relato narrativo, para mí es fascinante. Y eso en música no es la única manera hacerlo con la voz, pero sí es la manera quizás más fácil, más inmediata. Perfecto. Mm. Sí. Y yo quisiera como ir a otra área, a otra geografía, Ya, que es como esto de
¿Qué significa Latinoamérica para ti? Uy, es muy importante. O sea, yo de partida estudié esto, yo soy doctor en estudios latinoamericanos. Entonces, eso si uno lo piensa no es solo un estudio, es como una decisión de vida, porque es como cuál va Ajá, a ser tu área de pensar, hacia dónde vas a apuntar todo tu trabajo y toda mi manera de pensar. Pucha, Latinoamérica. De partida yo nací en Venezuela. sí, Entonces, o sea, nací arriba de América del Sur y vivo abajo de América del Sur. ajá, Y, o sea, tanto artísticamente como narrativamente, una vez más los libros, por ejemplo, los autores, mis favoritos. Yo leo casi pura novela latinoamericana. Me ya, cuesta mucho leer como traducciones, en general, mucha novela latinoamericana. A mí me fascina el mundo de Latinoamérica, sobre todo por su propia definición, que si lo pensamos es como vamos a decir, hay una definición, no me la sé de memoria, pero de Ángel Rama que habla de un equipo intelectual, es decir, toda una conjunción de intelectualidad que define Latinoamérica como algo muy heterogéneo. Y yo creo que para mí eso es lo que me fascina. Eso sin duda. es sin duda, que es Mm. como la realidad misma, pero además en Latinoamérica hay como vamos a decir, con muchos colores de vivir esta heterogeneidad, que a Ajá, veces no son los más gratos, pero al final pucha, eso me refiero a que hay mucha pobreza, hay mucha, en general en Latinoamérica hay mucha necesidad de cosas que en Europa o en Norteamérica están resueltas. ajá. Pero quizás eso es lo que nos da también una sensibilidad como culturas, como cultura heterogénea, que no tienen otros continentes. Otros ¿No? continentes, sí, Sí. bien. Y en ese sentido, ¿cómo se articula la identidad? Uf, el tema de la identidad es muy difícil. Para mí por lo menos, Ajá, porque como te digo, sobre todo en Latinoamérica, para mí la definición más clara es lo heterogéneo. Es decir, es una identidad que de alguna manera que cambia, que es dinámica, que tiene varias versiones. Entonces, en Latinoamérica, si yo te diría, claro, hay cosas que uno las puede identificar como más superficiales con Latinoamérica. Es decir, el ujú. sonido de una conga en la música, uno piensa en Latinoamérica, no piensa en Dinamarca, ¿cierto? pero, Se va. pero claro, es igual, la palabra no es caricaturizaciones, pero sí son como Amplificaciones, ¿no? claro, y al mismo Mm, tiempo como conexiones directas de conceptos, claro, porque tienen que ver con nuestra cultura, pero la identidad yo creo que va mucho más allá de eso. Va, ujú. en general, si uno la ve actualmente, tiene que ver, si lo puedo definir, con un tema de necesidad, como de vivir a través de la necesidad. Ok. Estoy tirando algo muy Sí, general, sí, pero estamos resonando, sí, ya, como... pero, mm, pero pienso que por ahí puede ir, y por lo ajá, menos así lo estoy viendo yo en este momento. O sea, como que eso es perfecto. para mí es lo que me hace más sentido. Ok. Y esto es como, maestro, ¿me podría explicar qué es la música contemporánea Sí, para sí. todos nuestros Sí, radioescuchas? sí, mira, ¿Qué es o la sea, música contemporánea? el concepto nos dice es la música de ahora, ¿cierto? Sí, Pero normalmente se habla de un tipo de escribir, de una manera de escribir que es más actual. ¿Por qué te digo que no es solo lo de ahora? Porque se habla de música contemporánea con música que ya tiene 100 años, por ejemplo. Que ya, obviamente, si tú lo piensas, el periodo clásico, Mozart, Beethoven, fueron 50. O sea, todo un periodo, este es el doble. ok. Pero cuando hablamos así coloquialmente de música contemporánea, música actual, es una música que rompió ciertas barreras, ciertos límites. Si uno piensa la música, claro, Salió de hasta, los límites, de claro, los bordes. claro, o Ok, consideró otros, de alguna manera, de ok. alguna manera. Porque si uno lo piensa, la música clásica, romántica, Sí, de periodo de formación tradicional, o la música tradicional europea, de origen europeo, principalmente, ajá, eh, tiene lo más importante quizás la melodía, ¿cierto? Y por consecuencia quizás su armonía. Es decir, si uno escucha una canción, la melodía, lo que se está cantando, la melodía principal y un acompañamiento, que son acordes. Esos son como nuestros parámetros principales. perfecto. Pero en música y en sonido hay muchos más parámetros. Sin duda. Por ejemplo, si uno toca una nota en un piano y la misma nota en una trompeta, no suenan igual, porque se tienen un parámetro diferente que es el color, el timbre. El timbre. Uno toca un do y un do en una trompeta es la misma nota, a nivel de melodía el parámetro es el mismo, Ajá, ¿cierto? Armonía también, no puedo decir, pero el timbre es otro. Y hay varios parámetros más, el ritmo, otros que tienen que ver con el tiempo, con la duración, etcétera. Musicales, los musicales son mucho más flexibles. Y en general la música contemporánea como que empezó a buscar equilibrar todos los parámetros. Ya la melodía no es la más importante. ok.
Entonces, por ejemplo, lo primero que uno piensa como bien contemporáneo son unos compositores que llamamos dodecafónicos o la segunda escuela de Viena, que es Schoenberg, Berg y Webern. Eso es porque ellos rompieron la melodía y trabajan melodías, pero de una manera distinta de ordenarse. No respecto a la armonía, no lo que suene armonioso, no lo que suene diatónico, etcétera, sino que un orden como bien matemático, vamos a decir. Si uno Ajá. piensa una escala entre do y do en un piano, son 12 notas. Entonces ellos decían que hacen series de notas dodecafónicas. Cada una de esas 12 notas no es más importante que la otra. Eso quiere decir que si suena un do, no puede volver a sonar en una melodía, entre comillas, en una serie, ¿verdad? Antes que suenen las otras 11. Ah. Entonces, si te fijas, está ordenado distinto, es una manera distinta de verlo. Entonces, Sí. la música contemporánea podemos decir que Ahí se abre, es como bien y empiezan todos los parámetros a divergente. ser distintos. Hay obras Ah, que uno escucha que tienen una sola nota todo el tiempo, pero va cambiando de color, por ejemplo. ok. Y su relato, su narrativa, ya no es la melodía, Ah. sino que es el timbre. Y ahí esto lo podríamos articular con algo de heterogeneidad. Puede ser, sí, sí, puede ser. Puede ser, yo creo que sí, o sea, sobre todo si uno lo piensa a nivel, vamos a volver a la idea de lo identitario, entre Ajá. compositores, actualmente yo soy partidario de decir que hay tantos estilos de componer ahora como compositores hay. ¿Qué más? Precioso, me Sí, parece. precioso, pero también infinito, ¿qué más heterogéneo que eso? Que me encanta también. Así que Sí. sí, sí, podría estar, al mismo tiempo se multiplican tanto las posibilidades que, que existen millones de maneras de escribir. Ajá. Bien. Precioso. Sí, me encanta, por Mm. eso me dedico a esto y lo enseño. Y esto como esto de enseñarle a los niños, ¿de Sí. dónde emerge? ¿Cómo surge el deseo? No sé, si yo me pongo a buscar origen, yo cuando Sí. ya estudiaba guitarra, cuando ya tocaba bien, cuando era chico ya hacía Eléctrica. eléctrica, ya hacía clase. O ¡Oh! sea, hacía clase y ahí ganaba algo de plata. Con eso también. Imagínate. Pero siempre me ha gustado, siempre me ha gustado. Pero claro, yo también soy profesor de la Universidad Católica, además de Sí. ser director de la FOGI. En la FOGI yo no enseño. Ya. Yo dirijo la institución, soy el director ejecutivo, pero obviamente me meto en decisiones, colaboro con los equipos, etcétera. Entonces, uno de nuestros fines es ese, así que Ajá. estoy relacionado Estás en el directamente. equipo. Totalmente, estoy Sí. súper integrado. Pero en la universidad sí enseño, o sea, tengo hartos cursos, o no son niños, pero enseño. Ajá. Y a mí me pasa con enseñar música, por lo menos, que es lo que enseño, lo que Sí. puedo enseñar, que siento que yo aprendo mucho. Quizás suena un poco cliché la frase, es cierto que uno al enseñar aprende, Ajá. pero al mismo tiempo me pasa que me cuestiono siempre con los alumnos, porque mis cursos son de composición y orquestación, principalmente tengo tesistas de posgrado, tengo cursos de análisis de posgrado también, pero lo que más hago es composición. Ya. Y composición es un curso bien al modo formato tesista, vamos a decir, Ok. porque chicos y chicas traen sus avances y yo los voy revisando Ya. y les doy ideas, conversamos, ponemos en tensión algunas cosas. Y eso para mí es súper enriquecedor, porque yo con eso me voy en general poniendo en tensión, voy de nuevo al mismo concepto, mi Ajá. propio trabajo, mi propia manera de escribir, la voy actualizando. Y Ah, eso, genial. entonces de verdad siento que aprendo, voy como siempre configurando mi manera de pensar. Una, porque estoy abierto a eso, ¿ah? Porque conozco gente que enseña que no cambia, no está dispuesto, sino que enseña su manera de Su componer. manera, claro. Yo me siento muchas veces en problema, porque me llevan una manera y yo nunca trato de decir que esa no es la manera de escribirlo o de hacerlo, a menos que sea algo técnico muy Sí, corregible. sí. Pero sí trato de ponerme en tensión a mí mismo y ¿cómo lo resolvería? Y qué otras maneras hay de resolverlo. Y eso es lo que yo trato de discutir con los estudiantes. Genial. Sí. A Que es veces como, funciona, a veces no. seguro. Pero me pone siempre como en cuestión mis propias maneras Claro, de accionar en la composición. claro. Es como ponerse en el sitio desde donde mira el otro, ¿no? Exacto. Y a pesar Mm, de que yo ya lo sé hacer, pero hay que ponerse como si de- en un espacio en que uno no sabe hacerlo. exactamente. Es decir, Precioso. sí, me encanta. Por eso sigo y por eso Sí. me gusta tanto. Por eso, o sea, algo ya más formal. Pedí de todas maneras poder quedarme, aunque sea con una horita de clases, porque no quería perder el vínculo. Ah, Eso, a ya. pesar de que es súper demandante el cargo de dirección ejecutiva. Es que sí, me Me encanta, estoy imagino. enamorado del cargo, pero exige harto tiempo. Pero además lo pienso como algo súper necesario, que yo esté conectado a la enseñanza, haciéndola, si es que ya lo que hacemos es justamente
enseñar. O sea, es parte para eso es lo que estoy dirigiendo de alguna manera. Así Siento es. que tengo que estar bien conectado. Genial. Y otra porque lo disfruto también, no quería perderme. Sí, sí, como parte del trabajo el disfrute ahí, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y la escucha? La escucha es especial. Ya a mí me pasa, en mi caso, ¿cierto? En mi caso, sí, me pasa que quizás yo no escucho igual que los demás, obviamente. O sea, que sí que los músicos, porque escuchamos otras cosas cuando escuchamos música, estamos pendientes de otras cosas. No es que tengamos Como el algún foco está superpoder, puesto en claro, pero otro. uno se fija muchas veces en Sí. cosas que son las que trabajas todos los días. Pero por lo mismo, como que yo tengo, como que soy cuidadoso con lo que escucho. Me pasa, como que escucho harta música y todo, pero trato de variar, de no saturarme, de nunca escuchar que hayan dos cosas sonando al mismo tiempo, soy como bien mañoso, Ya. porque eso me estresa, por ejemplo, claro, no poder ponerle atención a algo que estoy escuchando me significa como mucha, me pongo en una, como que no me siento bien, a eso Ok. voy. Entonces, para mí la escucha es delicada, pero al mismo tiempo es algo que disfruto demasiado. Por lo mismo yo creo que también la considero algo tan delicado. Sin Escuchar duda. música, escuchar sonidos, escuchar ruido. O sea, a mí, por ejemplo, escuchar más de una persona hablando al mismo tiempo porque siento que no puedo poner toda la atención en una. Ok. Y eso me pasa que no me es cómodo No para es nada. cómodo, sí. Mm. Sí. Y, y en ese sentido, la escucha de otros, estoy pensando en los estudiantes. A escucharlos. Sí. Volviendo al tema de la enseñanza, en general me cuestiona harto. Trato de cuando escucho a alguien ponerme en su situación. Lo intento, no sé si lo logro, Ajá. pero trato de ponerme siempre en el relato del otro porque eso te pone en problemas. Y creo que es la manera de resolver bien los problemas muchas veces es ponerse en el relato de otra persona, de la persona que tiene el De problema, la obviamente. persona, claro. De la Mm. persona que presenta, que Claro, va. claro. No es Mm. fácil, sobre todo en una institución así grande que, o sea, las escuchas tienen que ser, o sea, muchas al mismo tiempo, Mucho al entre mismo tiempo. estudiantes, entre colaboradores del equipo, colaboradores de la fundación, etc. Ajá. Pero por eso yo creo que me encanta tanto lo que estoy haciendo, lo que me está tocando hacer, porque Genial, lo genial. disfruto. Y estas composiciones, ¿cómo van emergiendo? ¿Cómo van cerrándose? ¿Qué significa despedirse de una obra para salir al mundo, para dejarla ir? ¿Cómo En se vive general, eso? el momento de la despedida, yo no le pongo ni una no es importancia la palabra, pero sí ni una parafernalia. Ok, O sea, yo cierro y quedo como quedó. Y se fue. Ya se no, acabó. se acabó. Ya no le doy vuelta. Eso sí, por lo mismo, como que el último proceso lo he aprendido a hacer, es decir, el cierre de una hora, lo he aprendido a hacer bien. O sea, como que he Ya. aprendido con los años a que se cierra y Impecablemente. no siempre, no es impecable, pero lo más cercano que pueda. Siempre hay errores, uno encuentra hasta en los grandes maestros errores. Ok. Así que uno tiene derecho a equivocarse. Pero sí, lo más cercano a que quede bien. Lo que sí, para mí es un proceso como el más fuerte, el más duro, es el principio, el encontrarse con la hoja en blanco. Con la hoja en Claro, y blanco. lo he aprendido a resolver de alguna manera, no forzándome muchas veces a la hoja en blanco. Es decir, yo siempre estoy componiendo, todos los días, Todos siempre los estoy días. acá pensando, Ya. que escucho un sonido, como que siempre estoy como con la curiosidad de, Ok. de, de cómo eso puede transformarse en un relato musical, en una narración musical, ¿cierto? En un Ajá. discurso musical. Y normalmente cuando algo lo tengo, después de escribirlo, escribo las ideas, y eso es rápido. Eso es como anotar una idea en un papel, Ok. ¿no? Y escribo en mi mente hasta que tengo como más o menos una estructura pensada con hitos durante el tiempo escrito. Ajá. Y de ahí ya viene un trabajo que es bastante técnico, que es bastante, podríamos decir, fluido, Ya. en que uno termina la obra, hace la partitura, junta partes, no cuestiona alguna. Después a veces te pensáis que esto no funciona, te da un tiempo para volver al proceso del inicio, pensar hasta que sale algo. Pero normalmente ese proceso es el más duro, el sin partitura, El sin el partitura. acá, es el más largo. Que O sea, es como la narrativa, es como ir sí, como sí, sí. Y las construyendo ideas, esas ideas. sí, un poco las células de la pieza, o sea, de qué se va a tratar, de cuál va a ser el piso donde vamos a poner esta pieza, ¿no? No es solo
no solo qué bonita la melodía, qué bonita la armonía, esto, sino que como un poco asentar esta pieza de qué va a hablar, cómo lo va a hablar. Ay, qué bonito. Sí. Qué bonito eso del piso porque me retrotrae al estudio del laboratorio del suelo. Mira, no lo había pensado, mira, no lo había pensado. Es como sobre qué Sí. vamos a poner esta. ¿Cierto? Sí, Sí, justamente. ¿Es capaz de precioso. resistirlo o no? Si es capaz de resistirlo, ¿no? Sí, Sí, el y eso proceso me pasa. creativo, muy precioso. Sí, eso me pasa. Mm. Como te digo, si uno lo piensa, si me demoro 3 meses en escribir una obra, 2 meses son de eso. Ah, Y el último mes de sale, escribir. ¿verdad? Sí. Ah, o sea, el pensamiento, Sí, el anotar ideas, el el tratar anotar de detallar ideas. cositas así, un poco, si uno piensa, ni siquiera las palabras, las letras que van a componer las palabras, ¿cierto? Sí, precioso, Mm, sí. Sí. sí, sí, Mm, ese trabajo es muy lento. mm. Me encanta, sí. Lo que no es tan agradable es cuando tienes una fecha Límite. límite, un deadline, como lo llamamos, muy cerca y uno sabe, chuta, y no se me ocurrió nada. Ahí sí viene la hoja en blanco, ahí hay que obligarse. Ajá. Lo que sí, cuando ya tengo las ideas, sí me obligo ya no es hoja en blanco, por eso digo que evito la hoja en Cierto. blanco, pero sí me Perfecto. obligo a ponerme frente a la partitura y hacer esos desarrollos. Y con el tiempo lo he logrado hacer cada vez más fácil, pero es algo que yo le pido a los estudiantes, por ejemplo. Piensen que esto es como, no es un músculo, pero sí piensen que lo fuera la composición. Entonces, como el pianista se sienta todos los días, no sé cuántas horas a tocar, a veces pasan 3 días que no les sale, pero el cuarto sí, ustedes siéntense con la partitura, no les va a salir, no les va a salir, pero de repente algo va a salir. Se van a dar cuenta y van a llegar a la clase con un avance que no se dieron ni cuenta cómo se fue formando. Genial. Es algo que hay que hacer todos los días, si no es tan inspiración escribir. Buenísimo, Mm, buenísimo. sí. Buenísimo eso porque finalmente es como que evita que se genere esta frustración que impide cualquier avance, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Y después que empiece a fluir un poco la cosa, cuando ya Sí. uno lo empieza a dominar, las maneras en que uno tiene de resolver los problemas, que obviamente siempre hay que cuestionárselas, pero uno tiene maneras de escribir cosas, maneras Ajá, de pensar cosas en la partitura que ya después fluyen más rápido. precioso. Mm. Ujú. Y el cuerpo humano, ¿qué significa el cuerpo humano en este contexto? Eh, Mira, una pregunta, no me la había preguntado, o sea, así si tuviera que, sin pensar te digo nada, pero no es nada, no es nada, porque justamente esta relación con el entorno tiene que ver con el cuerpo. Justamente esta vinculación al sonido externo tiene que ver con el cuerpo. En música, y cuando uno compone, por ejemplo, en la música más actual, muchas veces uno habla de gestualidad en la música, de las figuras musicales, de lo musical, uno habla de gestos, que eso es cuerpo, Cuerpo. totalmente, porque hay como no sé cómo llamarlo, como un impulso Ujú. de que tiene que ver con el cuerpo, con algo coreográfico, aunque uno no se mueva, que mueve muchas veces las ideas musicales. Avanzar, subir, bajar, Ajá. crecer, disminuir, ¿cierto? Hay De algo que tiene que ver, acuerdo. claro. Y yo creo que por ahí va, hay algo que parece más abstracto, pero muchas veces no lo es. Ok. Muchas veces no lo es. Pero si hay una relación, por lo menos para mí, uno dice, oh, yo siento la música, yo creo que ahí está. Ahí está. Es sentirlas eso, tiene que ver con este concepto, no claramente, no puramente el de gestualidad, pero sí esto como de la percepción del sonido versus movimiento. Si uno lo piensa, la música es movimiento, porque las ondas, los sonidos son vibraciones, Vibración. entonces Sí. más rápido, más lenta, más amplios, menos Sí. amplios. Entonces el sonido es movimiento. Ajá. Y la relación de uno quizás tiene que ver con eso, no lo sé, no soy científico y no he estudiado eso, pero quizás esta percepción de, como corporal, como de tacto con el sonido tiene que ver con eso también. Ajá. Sí. Y esto, y en la dirección, cuando aparece el director. Mm. Tiene mucho que ver con eso. Igual el director hay que pensar que él lleva a gestos corporales los parámetros musicales, lo que estábamos hablando hace un rato. Perfecto. O sea, yo no soy director de orquesta, yo estudié cuando hice mi posgrado y todo en Europa, pero no soy. O sea, aprendí un poco, pero no lo hago bien tampoco. Ok. Pero claro, conozco muchos, trabajo con muchos y en general uno podría resumirlo, pues, ellos son un poco los intérpretes de este gran instrumento que es la orquesta. Sí. Y ahí hay hartas cosas que hacer, no solo mover las manos y marcarlos, que uno es lo que ve, uno que les marca el tiempo, ¿cierto? Y en esa marcada de tiempo
O sea, ellos van contando de alguna manera con las manos. Lo pueden hacer más ligado o más staccato o más fuerte o más... O sea, hay cosas que los parámetros se ven en la gestualidad. Pero al mismo tiempo ellos... está acá el trabajo interpretativo. Ellos, todo eso que hacen con las manos tiene que ver con cómo yo quiero que suene esta orquesta. Ok. Entonces, ahí hay una relación bien interesante, pues, de la Sí. corporalidad versus el sonido. O sea, no versus el sonido, sino que hacia el sonido. Ujú. Sí. ¿Y qué significa de pronto entregar la obra a uno o a otro director o a otro intérprete? Mm. ¿Cómo se vive eso? Es apasionante, porque a mí me ha pasado. Tengo, por ejemplo, una pieza que la han dirigido una... Ahora, mira, ahora en un par de semanas o en unos días, si no me equivoco, no me acuerdo, pero ahora, cerca de Ajá. ahora, se va a tocar una obra en La Serena, que se llama Ligereza, que esa obra la han tocado varios directores, la han hecho ya varios, y Ya. todos lo han hecho súper distinto. Y me gusta una más que la otra, pero es increíble porque uno ve la partitura es la misma, las notas son las mismas, pero no es solo hacerla más rápido o más lento. No, es Hay una como que tiene mucha distinto. energía, por ejemplo. Hay una que me gusta mucho de un director. No las voy a nombrar para no No, no, compararlo acá, pero no, hay no, una que no. me Sí. gusta mucho porque tiene mucha energía. Y es como que se va para adelante y uno siente en la música algo que te agarra. Claro, hay otra que es mucho, está perfecta la partitura, lo que está escrito. O sea, todo bien contado, todo. Eso, claro, si uno lo piensa, igual esa es la mejor hecha, pues, la mejor dirigida quizás. Pero a Ajá. mí me gusta mucho esta otra como media Ah, arrebatada, porque eso es lo que yo quería. Cuando la perfecto. escribí, así me lo imaginé, esa relación corporal que volvemos al cuerpo. Volvemos al Sí, cuerpo, sí. sí. Entonces eso pasa, pero al mismo tiempo también está el proceso completo hacia un intérprete, hacia un director, por ejemplo. O Sí. sea, escribirle una pieza a alguien que uno sabe quién la va a tocar, que eso también es apasionante, porque uno conoce, así me pasa, yo he trabajado harto y trabajo con Pablo Bortolamioli, que Ajá. también lo traje a trabajar conmigo ahora a la FOGI, estamos trabajando juntos. Genial. Eh, Lo entrevistamos a él acá. ¿En serio? Sí. Mira, qué buena, no sabía. Vamos a comentar. Vamos a comentar. Bueno, a él le escribí una pieza hace no mucho y la pensé para él. O sea, una Para persona con mucha energía, como él. muy, muy dinámico, muy inteligente, como capaz de ver muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, que una persona que es capaz de sostener una obra de 10, 15 minutos o más, con la energía a tope siempre. Ok. Porque eso no es una capacidad mejor o peor, pero hay gente que es así y otra Sí. Son que estilos, ¿no? son Como, estilos. Y él es una sí. persona que es muy acorde, perdón, me toqué el micrófono, es muy acorde a lo que yo escribo también, a lo que a mí me gusta Ah, escribir. ok. A mí me gusta Ah, escribir esta música enérgica, esta como, música, sí, sí, como con sí. fuerza. Sí, yo creo que en ese sentido como que encajamos mucho, por lo menos en el proceso que me toca a mí, y me toca Ajá. que escribir para él. Y eso pasa, si uno de repente tiene algunos, conoce, no sé, un pianista que es alguien mucho más contemplativo. En mi caso yo escribo algo así. Claro. Eso es muy apasionante porque es conocer a una persona y tratar de escribir un relato, una narración, un discurso musical Asociado asociado a a. esta persona, porque es Ah, lo que mejor va, lo que puede salir más interesante. es como a medida, ¿no? Sí, sí, Perfecto, a así medida, como claro. muy a medida, Sí, como un traje a medida, a totalmente. propósito del cuerpo y la Sí, imagen. totalmente. Sí. Sí. Y el amor, En mi caso, ¿sí? yo estoy casado, tengo un hijo, estamos esperando otro. Familia igual es mi cable a tierra de toda esta vorágine de la, de la música, de la De la sonido creación, y la de la creación. dirección ejecutiva ahora, etcétera. Ajá, Es mi cable a tierra. Entonces ahí es donde, gracias a eso, yo sigo tranquilo haciendo mis cosas y todo. perfecto. Y bueno, y mi familia también, mis papás, tengo hermanos. Tiene Soy hermano. muy, muy cercano a mis papás, Ah, papá. sí, a Ajá, ambos. bien. Sí, sí. Sí. Mm. Y saltando desde este sitio, ¿qué significa la trascendencia para ti, La trascendencia. Miguel? Eh, Mira, una pregunta que podría responder depende desde dónde. ¿Cierto? A Sí, nivel musical, sí. obviamente quizás hasta hay un aspecto muy superficial de que tu música pueda seguirse tocando y pueda seguir sonando y se puedan tocar distintas personas de distintos espacios, de distintas culturas. Ajá, Pero al mismo tiempo es que esa música sea trascendente. No sabría definirlo en pocas palabras, pero que el discurso sí. que logro con mis piezas realmente sea Miguel Farías, ¿cierto? Ok. Eso no tengo la respuesta. Justamente yo creo que la composición se trata un poco de eso. Ujú.
suena súper como ambicioso decir buscar la trascendencia, pero quizás es lo que estamos haciendo todos. Por algo dejamos plasmado en un papel algo que la idea es que se pueda seguir haciendo y no vamos y lo tocamos al piano nomás y se evapora. Sí. Pero y a nivel como vamos a decir político, que es lo que estoy haciendo ahora, que es administrativo, Ajá. claro, es una gestión que pueda durar en el tiempo. O sea, no, mi intención no es que tratar de que sea la gestión de Miguel Farías fue la mejor, no, que esté en la línea de lo que están haciendo y que ojalá ascendente entregue una fundación en línea ascendente hacia la que viene, hacia la gestión que venga. Ajá. Creo que eso es lo mejor que puede hacer uno. Volviendo al principio, que lo que te hablaba, la transversalidad, sumarse como a la comunidad, que los músicos muchas veces trabajamos desde ahí. Sí. Sumarse a eso de buena manera creo que es lo más trascendente que yo pienso que puedo hacer. Ajá. Sí. Y la infancia, ¿cómo toca la infancia en tu mundo existencial? Muchísimo, po. O sea, de partida desde mi círculo íntimo, o sea, como te digo, estamos esperando un hijo, un hijo o hija, no sabemos, y tengo mi hijo que son de verdad, son lo que me mueve, o sea, ya mi círculo íntimo, la infancia está en mi primer plano. Ajá. Pero al mismo tiempo yo siempre estuve muy como atraído por el mundo de la fundación de orquestas juveniles infantiles porque justamente veía que ahí se hacía una labor y se hace una labor que es muy interesante y que tiene que ver con la infancia y con la juventud, que es entregar la música, que es un poco lo que me pasó a mí si yo me pongo a analizarlo. Como que me entregaron la opción y es como, ve, toma, ve tú qué haces. O sea, te la vamos a enseñar de la mejor manera, de lo posible, pero ¿Usted la toma? ¿usted la toma o no? Y si la tomaste, capaz. O sea, si yo no me hubiera dedicado a la música, yo pienso que igual sería muy enamorado de la música. O sea, estaría trabajando en algo, pero seguramente iría a conciertos igual, tocaría instrumentos, estaría siempre viviendo la música. Y yo creo que eso es un gran regalo que podemos hacer como fundación y es lo que siempre me ha traído. ¿Por qué? Porque la música tiene sobre todo la música orquestal, tiene esta idea de lo comunitario, ¿cierto? De lo transversal, del entregar a muchos y no a uno, no a uno más que otro, sino que es una entrega colectiva y creo que en ese sentido es muy importante la infancia porque, ¿cómo explicarlo? Porque es en el lugar donde mejor se puede entregar, creo yo. Eso. Entonces, en mi caso, en este cargo que acabo de asumir, Sí. tengo una responsabilidad y un privilegio de ser el que pueda, junto a todos los colaboradores, junto a mi equipo, los que podamos entregar la música a una comunidad de jóvenes y niños que te la reciben de una manera muy sana, muy dinámica, ¿cierto? ¿Cierto? No pensando, chuta, tengo que ser el mejor, porque si no Sin competir. sin competir y al mismo tiempo sin ningún lazo como de vida o muerte. Perfecto. Que eso es muy de conservatorio, ¿cierto? Tenéis que ser el mejor o si no después no vas a tener trabajo. Es un poco eso. Es como una amenaza. Claro, no te lo están diciendo, pero es lo que se entiende Pero es en la el mundo de melodía la música. latente. Claro, exacto. En cambio acá entregamos algo como sin un requisito de ser el mejor o no. Una cosa más lúdica. Totalmente. Pero al mismo tiempo no de buena calidad, o sea, de una música de alto impecable, nivel y al mismo tiempo no menos como con la capacidad de enamorarte. ¿No? Sí. Entonces los chicos se enamoran de la música. Muchas veces tenemos chicos que se dedican, y chicos y chicas que se dedican toda la vida a esto y son profesionales y terminan siendo los mejores. Los mejores. Pero muchos no. Ajá. Y muchos después estudian otras carreras, pero imagínate, tocan violín y tocan y disfrutan y ven, tienen esta escucha cuando escuchan música de distinto, o seguramente ahí yo estoy cuenteando un poco, pero quizás tienen una manera también distinta de ver las cosas porque la música te hace ver las cosas de una manera distinta, lo que yo te decía al principio. Yo pienso muchas veces distinto porque estoy vinculado a la música toda la vida. Y en ese sentido, que la música haga ver las cosas distintas, ¿de qué manera favorece el desarrollo en la infancia? Yo creo que totalmente en el concepto de lo comunitario, de lo transversal, del hacer equipo, por lo menos en nuestra labor, que tiene que ver con la orquesta. O sea, si tú estás solo, no funciona. Solo no es posible. Si 2, 3 tampoco, tienen que ser todos y todos coordinados y todos dándole el espacio al otro. Cuando te toca a ti, yo te dejo, yo no te molesto en tu momento y después nos toca juntos y los dos nos potenciamos. Okay. Yo creo que en ese sentido es muy, muy valioso para la infancia. Perfecto. Porque
a futuro te puede crear una sociedad mejor, Sin duda. totalmente. Genial. Y a ellos como personas los hace estar mejor, más felices instalados en una sociedad, viviendo con el del lado, tolerando, ¿cierto? Sí, desde ahí esta cosa como de lo que menciona, esto de lo comunitario, Mm. y cómo opera la pertenencia en ese sentido. ¿En qué sentido la pertenencia? La pertenencia, por ejemplo, formar parte de una orquesta, formar parte de un sí, equipo, formar sí, parte sí. Los de chicos, una por lo menos lo comunidad. que yo he podido ver y lo que yo he sentido como músico toda la vida, Sí, es una responsabilidad, pero una responsabilidad muy cariñosa. ok. Ahí Por- se Totalmente, entreteje el vínculo exacto, amoroso, ¿no? Como, exacto, sí, sí, es como porque una no es una conexión. responsabilidad una vez más de que tienes que ser el mejor o no, hay una cosa O de eres que, expulsado, ¿no? exacto, tienes que saber integrarte porque el del lado es igual de valioso que tú y tú eres igual de valioso que el del lado. Entonces en general, y yo lo he visto en las orquestas juveniles, yo tuve la suerte de ir a la gira con la Fokia, la gira que hicieron hace un par de años en Alemania, y ¿Ya? yo lo vi, o sea, tocaron en el Konzerthaus de Berlín, tocaron eso es uno de los escenarios más importantes del mundo, y todos, esto a mí me impresionó, cómo ellos y ellas hicieron, así, eran un equipo que todos así potenciándose unos a otros. De verdad, un acto de generosidad, pero al mismo tiempo de responsabilidad, Ajá. a un alto nivel. Te estoy poniendo un ejemplo así como ya de súper y ultra calidad, pero uno Sí, también lo ve en los ensayos acá cuando están empezando a ver una obra los más chicos. Saben que son todos igual de valiosos. perfecto. Y yo creo que también por eso se terminan enamorando, encariñando de lo que Sí. se produce. Ajá. Es como un cuerpo grupal, ¿no? Exacto, Como, exacto, exacto. muy precioso. Sí. Eh, la fama, La fama. la fama. Es algo, yo no la he vivido, o sea, yo quizás soy conocido en mi círculo, pero fama no conozco, pero yo lo pienso como algo algo que viene y va, es muy cliché decirlo, pero es algo que con poca sustancia, creo yo, Con poca sustancia. para la labor y para lo que uno está haciendo. Quizás si uno lo piensa, la fama es, es como para otro tipo de artistas, es esencial para la articulación de carrera, ¿cierto? Pero en nuestro caso quizás no. En nuestro caso Ok. la fama no te va a hacer tocar mejor, no te va a hacer componer mejor. Sí, quizás te puede hacer, en mi caso podría hacer que me hagan más encargos, por ejemplo, de Ya. orquestas de otros países y todo. Pero eso no sé si va a mermar o va a mejorar lo que yo hago. O sea, yo creo que yo por lo menos estoy en un nivel en que de conocimiento, que mis obras se tocan, o sea, con eso yo estoy súper contento, estoy súper Ajá. satisfecho. Bien. Pienso que, pero no me atrevo a evaluarla, la fama, como algo bueno o malo, porque no la he vivido y tampoco quiero llegar al cliché nuevamente de que la fama es mala, que no lo sé, no lo sé, Ajá. no Bien. lo sé. Y los aplausos. Pucha, son súper ricos porque, o sea, normalmente cuando tú decías cómo es el proceso de dejar la obra, de que siempre Sí, entregarla, sí. normalmente yo te hablaba desde el primer momento en que se me ocurre una idea, o sea, todo el Todo el proceso. proceso creativo nos Sí, mostraste normalmente con ese acá. aplauso uno siente ese último respiro como, por fin, ya se Bien. acabó. Se Se acabó. acabó y se acabó bien. Se acabó Sí, bien. son muy satisfactorios por eso. En mi caso, por lo menos, yo siento como un Ajá. gran alivio, una gran satisfacción siempre. Normalmente estoy muy nervioso hasta ese momento. Cuando aplauden, se me pasa todo. Ok. Se me pasa todo. Sí. Y me siento como es una sensación de satisfacción, de verdad, de que estuvo Bien. bien hecho y que todo lo que pensé, lo planifiqué, finalmente funcionó. Ocurrió. Seguramente es artificial, porque la gente no está aplaudiéndote porque mira, funcionó lo que hiciste, no, pero por lo menos en mi proceso interno normalmente lo cierro así, Ajá. lo cierro así. Sí. Pero el aplauso tiene que ver con algo, esto me tocó el corazón o me pareció, Yo creo que la ¿verdad? gente muchas veces, o sea, cuando uno aplaude en un concierto o en una obra de teatro, aplaude porque Algo te, te, pasó. te nace, Sí, es algo muy exactamente. físico de querer Sí, expresarlo. es una Sí, expresión. Ujú, sí, sí. sí. Y en estos 2 años de aislamiento y pandemia, cómo, cómo se vivieron los músicos? ¿Cómo lo viviste tú este O sea, en tiempo? general los músicos fue duro, sobre Durísimo. todo porque no hubo actividad, no hubo nada de Mm, actividad. Y todavía sigue siendo duro, porque todavía no es que haya mucha actividad, no es que recién se están bajando ¿cómo se llaman? Los protocolos, o sea, sí. pero fue duro. En mi caso, igual tuve actividad.
tuve harta. Incluso por unos meses tuve más que nunca, Ok. porque tuve mucho, como que había esta idea de varios teatros de que cuando se abra, vamos con todo. Entonces me salieron encargos de Chile, de afuera, y estuve escribiendo harto en un momento, harto, harto, o sea, como más que, de verdad, más que lo común. Entonces en un momento estuve Seguro. muy cansado Mm. y tuve harta cosa online. O sea, estrené una Mm. ópera online, por ejemplo. Oh, Entonces, con el municipal y sí, con varias personas, con una obra basada en Baldomero Lillo, en la ya. compuerta número 12. Entonces, tuve harta actividad, la verdad. Tuve harta, harta. Y eso significó que había que grabarla y todo. O sea, Online todo. sí, pero nos juntamos a grabar, a grabar, nos juntábamos. Ok. Con todas las medidas necesarias, pero nos Con juntábamos. todo. Entonces, tuve harta actividad. En mi caso, yo tuve mucha suerte. Pero, pero el mundo de la música se vio bien golpeado. Golpeado. Y todavía Mm. estamos tratando de salir. O sea, y yo creo que estamos saliendo. Yo creo que vamos a lograrlo. La gente además tiene muchas ganas de ir a los conciertos. Se agotan entradas. Se agotan Nosotros entradas. tuvimos concierto en Foji en GAM hace no mucho, en Semana Santa, Ya. y todo lleno. Todo lleno. La gente muy entusiasta además. Muy entusiasta Mm. con aplaudir, no, con todo, de verdad, muy entusiasta. Perfecto, sí. Es como, hay como una avidez, ¿no? Sí, Como sí, sí, de por fin. de por fin, Sí, sí. sí. Se nos ha ido el tiempo. No, ni se notó. Ni se notó. Pero es interesante eso de preguntar el tiempo. ¿Qué valor tiene para ti O el sea, tiempo, Miguel? el tiempo para mí es lo más valioso. O sea, porque ahí toca todo lo que hablamos hoy día. O sea, hasta mis relaciones familiares, el pasar tiempo con la gente es lo más Pasar valioso. Es la tiempo. manera que tengo yo de consolidar este cable a tierra que te decía esto, disfrutar con ellos. Sí, Pero al mismo tiempo llevamos al otro plano en la música, es lo que configura el discurso. lo que Cuando configura uno el dice discurso. ordenar sonidos, es ordenar sonidos en el tiempo, no en el Ajá. espacio. Y la vivencia de tu tiempo, ¿cómo ocurre? En general lo llevo bien. Yo por lo menos creo que lo valoro mucho y yo creo que por eso sé disfrutar mi tiempo, sé repartirlo, sé equilibrarlo. He aprendido mucho y creo que por eso también logro hacer las cosas medianamente bien. Logro, no sé, no lo digo por el resultado, sino que lo digo porque logro pensarlas Como por siempre. el proceso, ¿no? Sí, me tomo el tiempo para todo, para todo. Soy rápido en general porque soy ansioso, pero me tomo el tiempo para hacer las cosas, en Ok. general. Y todo tipo de cosas, no solo el trabajo, sino que La vida, la vida, sí, la vida. sí, sí, Ujú. sí. Y la muerte, Uy, un tema, porque un tema. sí, o sea, un misterio al mismo tiempo, pero lo he aprendido a llevar, lo he aprendido a llevar. Yo tengo la suerte que no se me ha muerto gente cercana, o sea, Ya, familiares cercanos, se han muerto o conocidos, pucha, de gente con la que he trabajado y la he pasado re mal. Se me han muerto amigos también. amigo. Pero el año pasado, bueno, ahora durante la pandemia en general tuve como varios roces con la muerte por amigos, por Mm, cercanos. La pasé bien mal en un momento, mi papá estuvo muy enfermo, salimos mm, adelante afortunadamente, está súper bien ahora, buenísimo. pero o sea, en un momento con mi papá nos Tocando despedimos, el nos borde. empezamos a despedir, Ah, o sea, pero por lo mismo creo que aprendí a llevarlo bien, aprendí como mm, a dialogar con eso y a entenderlo como algo que está ahí, ok. sí, y asumirlo, o sea, estar preparado para lo que sea Mm, y estar preparado para no pasarlo bien. Porque exactamente. eso es muy importante. Estar preparado no significa que no la vaya a pasar mal. Sin duda. Mm, Mm, sí. es como Pero es un tema que yo no. Yo creo que no sé si alguien es capaz de tenerlo todo claro hasta que se muera. hasta que las cosas ocurren. Hasta que las cosas ocurren. Exacto. Sí, sí. Sí. Mm. Quiero una última pregunta, Por por favor, favor. yo también. El misterio. El misterio, el concepto de misterio en general. ¿Cómo hablas de la muerte y hablas del misterio? Y me gustaría profundizar un poco en la vivencia del misterio. El misterio, ¿cómo ocupa el espacio? O sea, cómo ordeno las ideas, pero yo creo que el concepto de misterio es esencial en muchas cosas para mí, para cómo vivo las Sí, cosas, porque justamente es, de alguna manera, es este límite, volvemos a los al límites como al límite, principio, este sí. límite
que hace que tu ansiedad, que tus ganas de cualquier cosa no vayan más allá, Ajá. pero lo contiene bien. Ok. Eso siento yo, puede pasar con la muerte, puede pasar con el trabajo compositivo, no saber cómo va a terminar esta obra, ¿cierto? Por ejemplo, el no saber algo, pero al mismo tiempo el no saberlo, pero de una manera como una decisión, Como una ¿cierto? El decisión. misterio es un concepto que te deja el desconocimiento ahí, pero muchas veces no es porque no se pueda, nomás es porque el misterio lleva ese concepto Ah, en la espalda. Y para mí hay que saber relacionarse con él, por ejemplo, a nivel laboral, a todo nivel, ¿cierto? Las expectativas tienen que ver con el misterio, hay que saber llevarlo, hay que saber vivir con él, hay que saber dialogar con el misterio, y en cosas un poco más profundas como la muerte. O sí. sea, si yo no sé vivir con el misterio de la muerte, o sea, puede terminar tomando decisiones surrealistas casi. Como es como no es necesario estar muerto para no vivir, ¿no? Exacto, 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 Sí. exacto. Hay que saber dialogar con el misterio, Mm, creo, perfecto. creo. Bien. Solo agradecer esta entrevista. No, yo a ti, la pasé bien. Muchas, muchas gracias también por entrar en este mundo del misterio, que es ir Sí, a... sí, que uno nunca termina de entrar, por algo es un misterio. Sin duda. Así que muchas gracias. No, gracias a ti, de verdad, la pasé súper bien. Buenísimo.